ahora sí. Ya la número 2. Excepto, músculo estiloideo está bien, estilo gloso igual, ligamento estiloideo, ligamento estilo faríngeo es el erróneo. Recordemos que los ligamentos van de hueso a hueso. La número 3 nos dice, en relación al oído, uno de los siguientes enunciados es falso. El oído externo está representado por el pabellón auricular y conducto auditivo externo. Sí. Recordemos que por el conducto auditivo externo pasan columnas de aire, no pasan vasos, no pasan nervios. En el oído medio está representado por la caja timpánica, sí, es un tambor. El oído interno está la cóclea, conductos sinuoculares y los huesecillos, falso. La cadena ocicular, es decir, yunque, martillo y estribo, están en lo que viene a ser el oído medio, no en el interno. ¿Cuál es la función de esta cadena de huesecillos? Que entra el sonido por medio del conducto auditivo externo y rebota sobre los huesos. Entonces los huesecillos que hacen transmitir y amplificar el sonido hacia el oído interno. Una vez que el sonido llega al oído interno, recuerden que está la perilinfa, ¿no? La perilinfa va a estimular una célula, la célula ciliada. Estas células ciliadas van a mandar señales al nervio auditivo del estímulo sonoro. Y el nervio auditivo se comunica y llega por medio de impulsos eléctricos hacia la corteza del lóbulo temporal para que se transmita como tal el sonido, ¿no? Ahí está. Estructuras que pasan por el agujero espinoso, lo hemos visto hace un momento, los agujeros del ala mayor del efenoide. ¿Qué estructura es? Arteria meningia media, acompañada de ¿quién? De su rama meningio. Ramo meningio del nervio mandibular. Pasan esas dos. Género de la articulación esfenohumeriana. Quindeles. Esquindilesis, ¿no? La pared externa de la fosa nasal está formada por 6 huesos. ¿Cuáles son? Etmoides, cornete nasal inferior, palatino, efetnoides, maxilar y lagrimal. Esos 6. Ahora, acá me dice etmoides y unguis. Este es el correcto. Unguis es lo mismo que decir lagrimal, por si acaso. Ahora, la pared interna de las fosas nasales, ¿cuáles vienen a ser? Son tres estructuras representadas por el tabique nasal. Lámina perpendicular al etmoides, cartílago del tabique nasal y vómer. La pared superior va de adelante hacia atrás o de anterior a posterior. El frontal, la espina nasal del frontal, la lámina cribosa del etmoides y el cuerpo del efenoide. La pared inferior está representada por ¿quién? Por la pared o la cara superior de la apófisis palatina maxilar y la cara superior de la lámina horizontal de palatina. Listo. El músculo geniogloso es el músculo que forma la mayor parte del cuerpo de la lengua. Está inervado por un par craneal. ¿Qué par craneal? Geniogloso. Todos los músculos de la lengua van a estar inervados por el hipogloso, pero el estilogloso también recibe inervación del glosofaringeo y el palatogloso recibe inervación del vago. El nervio vestíbulo coclear sale del peñasco repetido conducto auditivo externo. ¿Cuál es el agujero de la base del cráneo que se localiza entre el ala mayor del efenoide y la porción petrosa? También repetido. Es lo que les mencionaba al principio de la reunión, ¿no? Si vemos preguntas repetidas, vamos a avanzarlas para no detenernos. ¿Dónde converge frontal, efenoides, temporal y parietal? Terion. Van a disculpar si no se los explico, ya lo hemos visto. También es repetido. Lo mismo acá, mira, fosa escafoidea o navicular. Es el peristafilino externo, también llamado músculo tensor del velo de paladar. Uno de estos músculos interviene en agrandar la hendidura bucal y ejercer presión en la cavidad oral. Músculo de los trompetistas, músculo bucinador. Recordemos que el músculo bucinador está siendo perforado por el conducto de Stenón. Ramas colaterales de la arteria carótida externa, excepto tilinfa, tiroidea superior, lingual, faringe ascendente, facial, occipital, auricular posterior y ramas parotidio de la auricular posterior y la temporal superficial. La que no es colateral en este caso es la temporal superficial. Recordemos que esta es rama terminal. Son ramas ascendentes de la maxilar interna, excepto Timemetete de Mabutepa. Timemetete. Esas son las ascendentes, la timpánica, la meningia media, la menor, la temporal profunda
Bueno, tímeme, la dentaria inferior y la MADE masentérica. Entonces, timpánica está bien, la temporal profunda media está bien, meninge media está bien, ti, meme, tete. La esfenopalatina no es ascendente. ¿Cuáles son las ascendentes? Las vamos a escribir acá. Ti de timpánica anterior, me de meningia media, me de meningia menor y me metete de temporal profunda anterior y temporal profunda media. Ti, me, metete. Esta es una mnemotecnia de los ramos ascendentes. Bien. Esto es en base a Testit, por si acaso. El contenido del triángulo de Farabeus es arteria carótida. Pasemos a la siguiente. Primer parcial de anatomía humana. La válvula de Tevesio se encuentra a nivel de la aurícula derecha. Ya hemos visto, es repetido. Con relación a los ventrículos del corazón, encierre lo que considere correcto. ¿El gasto cardíaco del ventrículo derecho es mayor que el ventrículo izquierdo? No. ¿Qué es gasto cardíaco? Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo hacia la aorta en un minuto. ¿El gasto cardíaco del ventrículo izquierdo es mayor que el ventrículo derecho? Verdadero. Pero veamos los otros incisos por si acaso. ¿El gasto cardíaco del ventrículo derecho es igual que el gasto? No. En la fase de la sístole es contracción. Se cierran las válvulas aórticas y pulmonares y se abren las aurículas ventriculares. Falso. En realidad tiene que abrirse la válvula aórtica para que la sangre sea impulsada. ¿Las cuerdas tendinosas del segundo orden terminan en la pared medial de las aurículas? No. Las cuerdas tendinosas terminan en las valvas. Y recordemos que las cuerdas tendinosas son de tres órdenes, ¿no? Primer, segundo y tercero. Con relación al corazón, lo que se enuncia correcto es todo, excepto una. El corazón tiene dos sistemas de inervación, intrínseca y extrínseca. Recordemos que la inervación intrínseca del corazón, ¿dónde empieza? En el nódulo sinusal o de Katie Flat. Este es el nódulo. Se comunica por medio de tres fascículos, anterior, medio y posterior, los fascículos internodales, con el nodo aurículo-ventricular de Ashostawara. Estos son fascículo anterior de Bachmann, medio de Weckenbach y posterior de Torel. Una vez que se comunica con el nodo auriculoventricular de Shostawara, que está en el triángulo ¿De Koch? de Koch, gracias, que este beso te adoro te escupo, limitado por el orificio de la válvula tricuspidia, tendón de Todar y la válvula de Tevesio, se forma lo que viene a ser el haz de Higgs. El haz de Higgs tiene dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha. La rama derecha va a introducirse y se aloja en la banda moderadora, o trabécula septo marginal. Recordemos que esta banda se ubica en el ventrículo derecho, al igual que el músculo enano de Lancisi. Posterior a esto, las ramas después van a ir de la profundidad a la superficie por medio de las redes Purkinje. Ya el corazón está bien. Las paredes del ventrículo derecho son de mayor diámetro que las de izquierda. Falso. Está mal. La que está bien debería ser al revés. En realidad, las paredes musculares más gruesas del ventrículo izquierdo, ya que necesita más fuerza de contracción para expulsar o impulsar toda la sangre hacia los tejidos. Este está bien, está bien, está bien. Con relación al pericardio, lo que se enuncia es correcto, excepto una. Tiene forma de cono, su vértice está en la venticia de los grandes vasos. Está bien. El pericardio fibroso, su base está unida al tendón central del diafragma, sí. Recordemos que el pericardio fibroso tiene diferentes tipos de suspensiones, medio de fijación, ligamento externo pericárdico, freno pericárdico y vértebro pericárdico. Este tendón que estamos mencionando es el freno pericárdico. ¿El pericardio fibroso se divide en parietal y visceral? No. Quien se divide en hoja parietal y en hoja visceral es el pericardio seroso. Ya, seroso. El contenido del triángulo de Farabeus ya es repetida, es arteria carótida. Son ramas colaterales ascendentes la maxilar interna excepto. Timpánica, meningia media menor, igual repetida, fenopalatina, la que no es. Esta es terminal.
Son ramas colaterales la carótida externa, excepto, si se dan cuenta, se repite bastante, es lo que les mencionaba. Vamos a ir avanzando cada vez más rápido. Con relación a la faringe, creo que este igual ya entró. Sí, repetida. Lo enunciado con relación a los huesos de la cara es correcto, excepto. El borde superior del hueso nasal se articula con el frontal, sí. El vómer es un hueso impar que forma parte de la pared inferior y posterior del canal, sí. Hueso lagrimal es un hueso facial de forma cuadrilátera y aspecto laminar en la cara lateral de la cavidad orbitaria, falso. Es en la cara medial o en la pared medial. Lo que se enuncia con relación a las estructuras que pasan a través de los orificios individuales, creo que esta es repetida igual, ¿no? Sí, acción repetida al parecer. Sí, es repetida. El canal del pulso se localiza entre los tendones supinador largo y palmar mayor. Van a disculpar, no es que no quiera explicárselas, pero como son repetidas, no voy a volver a repetir lo mismo, pues, ¿no? Con relación a lo que se expresa a continuación es correcto, excepto, igual es repetida, mira. Inciso D. Plano transverso es mitad superior y mitad inferior. Con relación a la laringe todo es correcto, excepto la laringe se encuentra situada por delante de la faringe, por debajo de la lengua y hueso yoides y por encima de la tráquea. Está bien. El borde superior de la laringe corresponde al tubérculo de Chassainat. Acá se encuentra que no es la misma pregunta. O sea, es similar, pero no es la misma. Borde superior de la laringe corresponde al tubérculo de Chassainat. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde está el Creo que tubérculo? no, Axel. Creo que El, no. el tubérculo de El Chassainat tubérculo de Chassaina está en la C6. está en la C6. Nosotros sabemos que la laringe se extiende de C4 a C6. ¿Qué quiere decir? Que el extremo superior estaría en la cuarta vértebra cervical y el extremo inferior en la sexta. Entonces no puede ser correcto esto. En la otra pregunta nos decía que el borde superior se continuaba con la tráquea. Para que se den cuenta que es pregunta repetida, pero no es lo mismo. O sea, cambia un poco. Ya. Con relación a la región carotidia, todo lo que se expresa es correcto. La arteria subclavia y carótida interna es parte de esta región. ¿Qué dicen? Región carotidia. No, no es donde se bifurca, bueno, se subdivide en interna y externa. Entonces, no. Vamos a ver las otras preguntas. Debe haber una peor. ¿El nervio facial y trigémino forma parte de esta región? Les dije, ¿no? No, 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 nada que ver. Ese está mucho peor, ese está en la cara. Pero veamos las otras. Forma parte del tercer plano evidente posterior, está bien. Por detrás está limitado por el borde posterior del esternocleidomasto. Sí, sí. Es la B, ese está peor. Si bien la arteria subclavia no se proyecta de ese nivel, al menos está a nivel cervical y en sentido torácico. Pero cuando hablamos de nervio facial y trigémino, ese está netamente en la cara. Está peor. El arco cigomático está formado por la articulación de hueso malar y hueso temporal. Recordemos específicamente por el ángulo póstero superior del malar y por la apófisis cigomática del temporal. El tetmen tympani, o sea, techo del tímpano, se ubica en la cara antero superior del peñasco del temporal. Recordemos que mide de 5 a 6 milímetros, ¿no? En las apófisis genis se insertan dos músculos, uno que va hacia la lengua, el geniogloso, y otro que va hacia el yoide, genioideo. Inciso C. La 18. Uno de los siguientes no es parte del hueso occipital. También es repetida, miren, eminencia arcuata. Esta es el temporal. ¿Qué estructura pasa por el triángulo formado entre la escalera anterior, media y primera costilla? Plexo braquial acompañado de la arteria subclavia. Ya lo hemos visto. Sobre el globo ocular, increíblemente es repetido igual. De la coroide se origina el nervio óptico. Recordemos que es la retina. Son características de la córnea repetidas. La córnea se irriga por difusión, se nutre por difusión. No tiene vasos sanguíneos avasculares, por ello que es transparente, hemos mencionado. En la región cigomática pasa lo siguiente, excepto plexo venoso trívido, repetido. Acá ya cambió un poco. La cementación pulmonar superior, medial basal, anterior basal, lateral basal y posterior basal corresponde a dónde? ¿Qué inciso sería el correcto acá?
El de El D. lóbulo inferior derecho. Bien, está bien. Pero no se confundan con lóbulo inferior izquierdo. Si bien lo que tenemos en el lado derecho, más que seguro vamos a tener en el lado izquierdo, evidentemente tenemos excepciones. Por ejemplo, segmento lateral y medial es propio del bronquio lobular medio del pulmón derecho. No tenemos el lado izquierdo eso. Pero todo esto superior, medial basal, anterior basal y bla bla bla, lo tenemos en el pulmón izquierdo y derecho. ¿Cuál es la diferencia? Que en la El segmentación, tronco. exactamente, que en la segmentación del pulmón izquierdo tenemos un tronco, el tronco ventroparacardiaco. De este tronco se originan estos dos, el anterior y el medial. Es por eso que escogemos el inciso D. ¿Qué nervio pasa por el túnel carpiano? Mediano. ¿Qué nervio inerva los músculos extensores y supinadores del antebrazo? Lo hemos visto, es radial. ¿Qué nervio me inerva todos los músculos interóseos de la mano? Nervio mediano, No. Cubital. 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 El nervio cubital. El cubital es para los interóseos, no se olviden, que lo vamos a poner. Ya sea interóseos dorsales o palmares, es el cubital. Todos los interóseos. Uno de estos elementos anatómicos no forma parte del cuadrilátero húmero tricipital de Bell-Pau. Vamos a ver la región topográfica del hombro, en la región posterior. Se ve el atlas, ¿no? Sí, se observa. Vamos a quitar el deltoides. Acá tenemos triángulos, mira. Tenemos el triángulo húmero escapular o región húmero escapular que se va a subdividir, o triángulo escápulo-humeral. Este triángulo se divide por la cabeza larga de lo que viene a ser el tríceps braquial. Esta es la cabeza larga del tríceps. Todo esto. Entonces decimos, se va a dividir en dos. En un triángulo escápulo tricipital, delimitado hacia arriba por el músculo redondo menor, hacia abajo por el redondo mayor y hacia afuera por la cabeza larga del tríceps. ¿Cuál es el contenido de este triángulo? ¿Cuál es? La arteria. Y vena subescapular. Ya está bien, pero más específicamente la arteria circunfleja de la escápula, que a su vez es rama de la subescapular. Bien. Ahora, acá luego tenemos un cuadrilátero, húmero tricipital de Bell-Pau, que está delimitado hacia arriba por el músculo redondo menor, hacia abajo por redondo mayor, hacia adentro por la cabeza larga del tríceps braquial y hacia afuera por el húmero. ¿Cuál es su contenido? Arteria circunfleja humeral posterior, vena circunfleja humeral posterior y nervio circunflejo axilar. Bien. Por debajito vamos a tener un triángulo, el triángulo de Avelino Gutiérrez. Este triángulo de Avelino Gutiérrez, lo están viendo, ¿no? Está constituido Sí. por dentro, por la cabeza larga del tríceps braquial, por fuera, por el húmero y hacia arriba por el redondo mayor. ¿A qué da paso? El mismo contenido del canal de torsión o hendidura braquial. ¿Qué quiere decir? Vasos braquiales profundos y nervios radial. Arteria braquial profunda, vena braquial profunda y nervios radial. Esa es la topografía de la región posterior del hombro. Vamos a la siguiente. Entonces acá nos dice, no forma parte del cuadrilátero húmero tricipital. Hemos visto que forma redondo menor, redondo mayor, húmero, tríceps. ¿Cuál no forma parte? O está peor, la escápula. La escápula. Aunque la escápula me constituye el piso, ¿no? Pero no es un límite como tal. Por el surco bicipital externo del codo pasan uno de estos nervios. ¿Qué nervios pasaban por el surco bicipital externo? Radial. Y el nervio músculo cutáneo. Los dos pasan, los dos están bien. Recordemos que el músculo cutáneo se vuelve sensitivo. En el cadáver hemos visto el nervio antebraquial cutáneo externo. Se ve.
Pero en este caso, la número 27, la más correcta es la radial. Porque a veces este músculo cutáneo hace otro trayecto, se va para otro lado. En la cara anterior del pisiforme se inserta uno de los siguientes músculos. No. El flexor cubital carpo o cubital anterior. El contenido del surco corredera bicipital. Miren, antes no decía corredera bicipital, antes decía directamente surco intertubercular. Acá es tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Si ustedes le preguntan cuál es el tendón intraarticular que pasa por la articulación glenohumeral, tendón del bíceps braquial. La articulación de la muñeca corresponde a una articulación de tipo condilia o elipsoidea. Vamos. Uno de los siguientes músculos se extiende desde el ángulo posterior de la costilla hasta la articulación condrocostal. ¿Cuál es? A nivel del tórax tenemos los espacios intercostales, ¿no? Los espacios intercostales van a estar recubiertos por los músculos intercostales, externo, interno e íntimo. Todos estos músculos aparentemente tienen el mismo origen e inserción, pero ¿cuál es la diferencia? ¿De dónde a dónde se extiende? Yo voy a decir que el intercostal externo va a extenderse desde el ángulo posterior de la costilla hacia la articulación condrocostal. Miren, está yendo desde el ángulo posterior de la costilla, es decir, desde acá, hasta... Un momento, que se vea mejor esto. Intercostal externo, miren de dónde se extiende. Desde el ángulo posterior, perdón, ahora sí. Ahí está el intercostal externo. Desde el ángulo posterior de la costilla hacia la articulación esternocostal, intercostal externo. Lo voy a eliminar, voy a desvanecer. Este es el intercostal interno. Va a extenderse desde la línea medio axilar hacia el borde esternal. ¿Se entiende, no? Esa es la diferencia. Intercostal externo va desde la cabeza de la costilla, en otras palabras, o ángulo posterior de la costilla, hasta la articulación esternocostal. Hasta aquí. En cambio, el intercostal interno se extiende desde la línea medio axilar hasta el borde external del lado correspondiente. Entonces, ¿cuál sería acá? En la 1. El externo. No, Excelente. Son estrechamiento del esófago, excepto lo que yo les mencionaba. Si preguntan algo de esófago, en realidad pertenece al segundo parcial. ¿Qué es lo más importante del esófago? Sean los estrechamientos cricoideo, aórtico, bronquial y diafragmático. Sus porciones cervical, torácica, abdominal, bueno, diafragmática y abdominal. ¿Cuánto mide? 25 centímetros. ¿Cuáles son los orificios del esófago? Uno superior y uno inferior, que corresponde al cardias. Este inferior delimita con el estómago un ángulo, ángulo de His, que representa la unión esófago-gástrica. Pero ¿cuál estrechamiento es el que no existe en este caso? Tiroideo. Tiroideo. Tiroidea, muy bien. Con relación al corazón, lo que se enuncia es correcto, excepto tiene dos sistemas de inervación, sí, intrínseco y extrínseco. ¿Las paredes del ventrículo derecho son de mayor diámetro que las de izquierda? No. no, Pareciera repetida, pero los incisos no son los mismos. Fíjense bien, este no es el mismo inciso. Con relación al pericardio, lo que se enuncia es correcto, excepto tiene forma de ver, está bien. El pericardio fibroso, su base unida está bien. El espacio pericárdico se localiza entre el pericardio seroso y fibroso. ¿Qué dicen ustedes? no, No. Para que se den cuenta que es la misma pregunta, pero el inciso me lo cambió. Antes decía el pericardio fibroso se divide en hoja parietal y visceral, ¿no? Ahora, Hace una pregunta. En caso de que en vez de decirle espacio pericárdico le pongan epicardio y respondemos así, ¿no? el epicardio es el pericardio, la hoja visceral del pericardio seroso. No es espacio, por si acaso. Ah, sí, cierto. Gracias. ¿Ya? No te preocupes. Vamos a la número 5. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. En la división de los bronquios se localiza una cresta cartilaginosa llamada carina. Está bien. En el mediastino posterior se localizan los nervios neumogástricos.
Ya. Entre el mediastino posterior y anterior está el corazón. En realidad, mediastino medio. En el mediastino medio localizamos los nervios frénicos, sí. Mediastino posterior, conducto torácico, sí. Entonces, está bien, está bien. ¿En el mediastino posterior están los vagos? ¿Sí o no? Sí, A nivel de la división de los bronquios principales, recordemos que viene la tráquea, continúa carina traqueal, y cuando no está la carina hay un ligamento, ¿no? Pero la A está bien. Entonces, ¿cuál sería la C o la D? la C. Yo le pondría la C. ¿Por qué le pondría la C? Por el motivo de que en realidad el corazón está en el mediastino medio. Yo sé que me pueden decir ustedes ahorita, ¿no? Anterior, posterior, entre ambos está el mediastino medio y ahí está el corazón. Pero no me está especificando como tal. No sé si me voy a entender con eso. Sí, como si no existiera mediastino medio, lo menciona. Sí, Y lo exactamente, está diciendo de atrás para adelante. tal cual. ¿Está claro entonces, no? Porque el nervio frénico está en el mediastino medio. Conducto torácico, si bien ustedes no le mencionan en un principio, en un apartado, sí, más adelante en topografía lo menciona. Para mí es la C, para mí. Pero a pesar de ello le voy a poner otro color por si acaso. Pero es la C, ya, es la C. Vámonos a la 6. Son ramas colaterales ascendentes la maxilar interna, excepto. Lo hemos visto ya. ¿Cuál sería acá? Fenopalatina. La nemotenia, ¿cuál era? Timemetete, ¿no? Son ramas colaterales de la arteria carótida, excepto. Igual lo hemos visto. Y esta, aunque no lo crean, se repite bastante en el examen. Arteria temporal superficial. Con relación a la faringe, todo lo que se enuncia es correcto, excepto, a ver, la región faringe, lo mismo, esta es repetida. Así que no lo vamos a repetir. Vámonos a la número 9. Huesos de la cara creo que también está repetida. Sí. La número 10, lo que se enuncia en relación a las estructuras. El nervio oculomotor y ramos tálmica pasa, está bien. Maxilar inferior oval está bien. La C está bien. La D igual. La E, repetida igual. La 11 con relación a la región parotidia. Esta no es repetida. Léanla, a ver. La I. La E, No, no, está mal. La de la D. Está bien. La parótida tiene cuatro paredes, podríamos decir. Una pared superior, que va a estar representado principalmente por el conducto auditivo externo. Una pared inferior, un pared anterior que mira hacia la articulación glenohumeral y una pared posterior que mira hacia la mastoides. Así que la A está bien, la B está bien, la C profundamente llega hasta la estiloides, sí. Pero parte del contenido de la región parótida no es la carótida interna, al contrario. La glándula parótida se caracteriza por ser una glándula de contenido externo, la vena yugular externa y la arteria carótida externa, además del nervio facial. Bien. Con relación a lo que se expresa a continuación es correcto, excepto. Sistema es un grupo, creo que esto ya lo vimos, pero por si acaso veamos. Creo que es diferente. Sistema es un grupo de órganos asociados que concurren, está bien. Aparato es un grupo de sistemas que desempeñan una función común, está bien. C, plano sagital, está bien. La D, el plano transverso lo divide en proximal y distal, ¿sí o no? No, no, Pero antes les decía una mitad izquierda y mitad derecha, ¿no? Cambia un poquito, miren. Con relación a la laringe, todo lo que se anuncia es correcto, excepto la laringe se encuentra situada, está bien.
¿El repliegue vestibular forma parte de las cuerdas vocales falsas? Sí, porque son los superiores falsos. ¿El cartílago tiroides es un cartílago par que forma parte de la laringe? ¿Sí o no? Falso. Es Falso, impar. es impar. Lo mismo, los incisos, si se dan cuenta, el A, el B, etcétera, etcétera, es lo mismo, o sea, estaba bien. Es lo mismo de la otra pregunta, solamente cambió esto. Con relación a la región carotidia, lo que se expresa es correcto, excepto este es repetido. Pasemos a la siguiente. El arco cigomático, repetida. Termen tímpano forma parte es repetido. No, acá la estoy esperando. Acá es directamente escama al hueso temporal. La 16 es la B, por si acaso. Oh, no, estoy mal, perdón. Tetmen tímpani o techo del tímpano está en la cara anterosuperior del peñasco. En la apófisis gene se inserta geniogloso y genioideo, ya lo hemos visto. ¿Dónde está? Inciso C. Igual, repetido. Por si acaso, la cresta sinostósica no es propia del occipital. También tenemos cresta sinostósica en el esfenoide. Recordemos que en el esfenoides tenemos las apófisis crinoides, las anteriores que son dependencia de la ala menor, las posteriores que son dependencia del dorso de la silla turca y las medias que son inconstantes. En estas medias se deben una soldadura en etapa embriológica que está representada por la cresta sinostósica del esfenoide. La unión de dos huesos, huesecillos, de base prefenoides y base posefenoides, por si acaso. Miren acá, ¿qué estructura pasa por el triángulo conformado entre el músculo escaleno anterior, medio y primer clavícula? No, acá es primer costilla. Se transcribió mal. Decíamos plexo braquial y arteria subclavia. En esta pregunta, ambas están correctas. Es el inciso D. Las otras preguntas solamente eran el plexo braquial, ¿no? En este caso son las dos. Globo ocular, Miguel, está bien. Está bien, está bien, está bien. Inervado por el nervio óptico. El globo ocular. Está dejando ver. Mide 25 milímetros de diámetro anteposterior, está bien. Tiene un polo y ecuadores, sí. Peso de 7 a 8 gramos, está bien. Se compone de una pared y contenido. La E, esa es la peor. Y en realidad, el globo ocular no está inervado como tal por el nervio óptico. ¿Qué es lo que hace el nervio óptico? Enviar las señales visuales, se podría decir, la información visual para que llegue a la corteza occipital. Más adelante van a darse cuenta que el nervio óptico se va a comunicar con diferentes filetes y va a llegar con el cuerpo geniculado lateral, van a ver las radiaciones ópticas de Gratiolet, de ahí se va a ir a la corteza del lóbulo occipital. Esto lo vamos a ver en el tercer parcial. Principalmente aquí mi nervio al globo ocular, perdón, es el nervio oftálmico, a través de los nervios ciliares. Ya, este. Acá es excepto, por si acaso. La D no estaría tan bien mala, Oxy, porque tiene como tres paredes el globo, Mm, tres capas, diré. No, Son capas, pero yo creo que acá hacía referencia a continente. Continente. Pasa que estas preguntas de examen que ustedes están viendo son preguntas antiguas y yo lo que en mi primer año de auxiliatura yo les mandaba la foto a mis estudiantes y ellos transcribían las preguntas para hacer la resolución. Desde mi primer año de auxiliar suelo hacer resoluciones de banco con ustedes, o sea, con mis estudiantes, ¿no? Y en general. Entonces, me acuerdo la pregunta y ahí era continente, porque se compone por un continente y contenidos con los meridianos y polo, ¿no? Y la línea del ecuador. Es la E. Acá le vamos a poner nervio oftálmico, nervio ciliares. Ya. Son características de la córnea septo. Situada anteriormente a la esclera, sí. Recordemos que tenemos tres túnicas del globo ocular. Una túnica externa o fibrosa representada por la córnea y la esclera. La córnea me representa un sexto y la esclera 5 sextos. Una túnica media o vascular donde hay la mayor cantidad de vasos sanguíneos.
Tenemos la coroide, el cuerpo ciliar y el iris. Y una túnica interna o nerviosa, que es la retina, ¿no? La unión con la esclerótica y la córnea es abisal, sí. Limbo esclerocorneal, ¿no? Forma la pared anterior de la cámara posterior. ¿Qué dicen ustedes? No, No. falso. Está Es mal. la cámara anterior, ¿no? Miren que es la misma pregunta de antes, pero antes decía estáis ligado por la arteria corneal. Ahora no. Es contenido en la región cigomática excepto. Esta sí es repetida. Plexo venoso tiroideo. La segmentación superior, medial, basal, anterior, basal, lateral, basal, posterior, basal corresponde a lóbulo inferior derecho. 24. ¿Qué arterias dan irrigación nutricia a los pulmones? Ya la vimos, las arterias bronquiales. Recordemos que estas son ramas de la aorta torácica. Esos bronquios me interesan. Arteria esofágica media, brode bronquiales, mediastínica, interesan intercostales. Además a esta la metamos la pericardia frénica, ¿no? Y también la frénica superior, si no estoy mal. A través del túnel carpiano pasan los siguientes elementos anatómicos, excepto nervio mediano, tendón de flexor profundo, tendón de flexor superficial y flexor del dedo pulgar. La E. La número E. Hace rato nosotros mencionábamos que si nos mencionaba tendón flexor del pulgar y el radial del carpo, ¿cuál teníamos que marcar que estaba mal? El del pulgar. Porque Rubia dice que es el del carpo. Sí. Pero en este caso tenemos una peor, radial y cubital, nada que ver. ¿Ya? Los músculos interóseos palmares de la mano están siendo inervados por el nervio. Lo hemos visto, hace rato lo dijimos. Cubital auxe. ¿Y los dorsales? Radial. No, todos son cubital. Todos los interóseos, tanto palmares como dorsales, son cubital. Vale, vale, vale. ¿Ya? Igual los lumbricales. Los lumbricales depende. ¿Por qué digo depende? Porque tenemos cuatro, dos externos y dos internos. Los externos por el nervio mediano y los internos por el nervio cubital. Ah, muy bien, gracias. Ahora, músculos lumbricales, recuerden que estábamos diciendo que tenían doble función. ¿Cuál sería acá la correcta? Flexiona metacarpofalángica, extiende interfalángica. Inciso C. Les dije que era pregunta de auxiliatura. 28. La articulación de la muñeca corresponde a condilia. Los ligamentos conoide y trapezoide corresponden a la unión de las siguientes estructuras. Conoides y trapezoides son los ligamentos córacoclaviculares. Bien. Uno de los siguientes músculos se origina en la tercera, cuarta y quinta costilla y termina en la apófisis coracoide. ¿Qué músculo es? Pectoral menor. Pectoral menor. Se dan cuenta que es diferente, ¿no? Antes decía el pectoral menor, su inserción proximal es a la altura de tercera, cuarta y quinta costilla. Vamos, relaciona los siguientes elementos. Acá nos pedía la inervación. Supinador largo, ¿por quién está inervado? Nervios radial. El pectoral menor, ¿por quién está inervado? O redondo menor, perdón. Axilar. Nervio axilar. ¿Y el flexor largo del dedo pulgar? O flexor pollicis longus, es lo mismo, nervio mediano. Con relación al triángulo digástrico, lo que se anuncia es correcto, excepto el triángulo digástrico es lo mismo que decir triángulo submandibular, por si acaso. El piso forma parte del músculo miloioideo. Ya. Forma parte del contenido neumogástrico y glosofaringeo. ¿Qué dicen ustedes? El techo sí es la No. misma. Está bien, está bien. No. ¿Cuál La túnel número lineal B. está ahí? El hipogloso, ¿no? La arteria facial, la vena facial. En el segundo y tercer metacarpiano se insertan los siguientes músculos. ¿Qué músculos son? El extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. También llamado parasternil primer y segundo extensor radial. En la apófisis coracoide de la escápula se insertan los siguientes músculos. ¿Cuál sería acá? La segunda. No.
Es la primera. Mentira, la primera. Menor, braquial y coracobraquial. Pectoral menor, bíceps y coracobraquial. ¿Cuál es el tendón conjunto? El bíceps y coracobraquial. La cabeza corta, ¿no? La apófisis lenticular o rama mayor de Jung que se articula con estribo. ¿Qué tipo de articulación era el incudo estapedial entre Jung y En martillo? artrosis. ¿Y la incudo maleolar entre Jung y martillo? Sí, a montar. Excelente. El músculo geniogloso es el músculo que forma la mayor parte del cuerpo de la lengua. Está inervado por hipogloso. ¿Y cuál está inervado por el estilogloso? El glosofaringeo. El glosofaringeo. Muy bien. Las cuerdas vocales están formadas por, ya lo hemos visto, ligamento tiro aritenoideo. Con respecto a las cavidades no pertenece al mediastino medio. Está bonita esta. Corazón está bien, venas, arterias pulmonares. Acá, por ejemplo, no les menciono a ustedes venas pulmonares como tal, si no estoy mal. Y no les dice arteria pulmonar, dice tronco. Nervio fórnico sí. Pero el timo está en el mediastino superior principalmente. Yo sé que les menciona mediastino inferior anterior, pero el principal, donde se ubica, es mediastino superior. Por si acaso. Principalmente mediastino superior. Lo voy a poner acá por si acaso, porque fue pregunta de examen. Principalmente se localiza en el mediastino superior. Y se extiende al infero anterior. ¿A qué género de articulación pertenece la articulación costo-vertebral? Lo que estábamos mencionando hace un momento, miren, había sido P. ¿Cuál es? Artrodiox. ¿Y la costo-transversa? Trocoide. Muy bien. Con relación a la laringe, todo lo que se expresa es correcto, excepto el cartílago cricoide forma parte de la estructura, está bien, situado delante de la faringe, lengua y huesoyoides. Ya. La epilotis se encuentra por encima de la laringe a manera de opérculo, sí. La laringe está elevada por el vago. La laringe, su fijación hacia arriba es la tráquea, no. Es hacia abajo eso. ¿Cuál de los siguientes nervios contribuye a la formación del nervio frénico? El nervio frénico es rama principal motora, ¿no? De lo que viene a ser el plexo cervical. Recordemos que está formada por tres raíces, C3, C4 y C5. La raíz principal del nervio frénico, ¿cuál es? G4. C4 es la raíz principal. ¿Qué le vamos a poner acá? ¿Cuál inciso? La número E. Eso, la E. Porque es nervio motor, raíces anteriores. Con relación a la glándula parótida y región parotidia. Inervación sensitivamente por el nervio mandibular. O sea, acá hay que poner qué es lo correcto por si acaso. ¿O qué es lo incorrecto? Vamos a ver ahorita. Nervio mandibular. Sí, está bien. El nervio mandibular, recordemos que me da el nervio auriculotemporal. Y el auriculotemporal me da la inervación secretora de la parótida. Límite de la región por delante, el borde posterior de la rama de la mandíbula, sí. Ocupa la parte superior y lateral del cuello. Llega. Forma parte de los planos superficiales de la región de la piel, el músculo cutáneo del cuello, perdón. Este es el músculo platisma, ¿no? Su conducto de desembocadura es el de Wharton. Acá es el de septo, por si acaso. ¿Sí o no? No, el No. Estenon parótida. Wharton, glándula submandibular. Rivinus sublingual. Wharton submandibular. Rivinus, glándula sublingual. Estenon, glándula parótida. Ahí se los escribo por si acaso. Ahí. Son ramas colaterales de la arteria carótida externa, excepto la temporal superficial no es rama. Con relación a la región carotidia o esternocleidomastoidea, lo que expresamos correcto, excepto paquete vasculonodoso del cuello, arteria y vena subclavia primitiva. Esa está mal. No, nada que ver. ¿Cuál es el paquete vasculonodoso del cuello? carótida primitiva, yugular interna y vago.
Excelente. nerva. En mi primer año de auxiliar, en el año 2023, en el examen final preguntaron la disposición del paquete vasculonervioso del cuello. Es la siguiente, la hemos visto en el cadáver. Hacia lateral, la vena yugular interna. Hacia adentro, o sea, medialmente, la carótida común. Y posteriormente vamos a tener el nervio vago. Aquí. Bueno, ahí, perdón. Ahí está el vago. El vago está posterior, o sea, este, mejor dicho. Vago posterior, lateralmente la yugular interna y medialmente la carótida común. Esa es la disposición del paquete vasculonervioso. Con relación a la región supraclavicular, su límite por detrás corresponde. Vamos a verlo acá primero en el atlas. Región supraclavicular hace referencia al triángulo supraclavicular. Recordemos que el cuello se dividía en dos triángulos principales por el esternocleidomastoideo, ¿no? Es un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo posterior a su vez se subdivide en dos por medio de este vientre inferior del homoideo. Es un triángulo occipital hacia arriba y un triángulo supraclavicular hacia abajo, o región supraclavicular. ¿Qué pasaba por la región supraclavicular? Ramos procedente de qué plexo? Braquial. Bien, principalmente. Después tenemos que estar limitados superiormente por el vientre inferior del homoideo, anteriormente por el borde posterior del esternocleidomastoideo e inferiormente por la cara superior de la clavícula. ¿Qué nos dice aquí? Ah, también está limitado por el borde anterior del trapecio, ¿no? Porque a veces se conoce como cuadrilátero. Está bien. Entre músculo escaleno medio y esternocleidomastoideo y el escaleno anterior se encuentra el plexo braquial. ¿Qué dicen ustedes? Disculpe, ¿puedo repetir la pregunta? Es la número 15. Con relación a la región carotidia o externo, no, con relación a la región supraclavicular, perdón, o todo lo que se anuncia es correcto excepto su límite por detrás, La C está mal. Es entre el escaleno anterior y el escaleno medio. ya. Veamos la B. Entre el músculo esternocleidomastoideo y escaleno anterior se encuentra el plexo braquial. Sí, Tampoco. Es entre el medio y anterior. Ujú. La C igual está así. Profundamente corresponde a la columna cervical, sí. El músculo movideo divide en dos mitades, en dos triángulos, o sea, superior el occipital y el inferior que es el supraclavicular, sí. Está entre estas dos. ¿Cuál está peor? Yo creo que la C, sí. La número C se me hace la más peor. Déjeme pensar. Es que los troncos primarios, los principales del plexo braquial están entre escaleno anterior y medio. Miren. Este es mi esternocleidomastoideo y este es el medio. Y acá tengo mi anterior. No pasa ningún filete. Todos los troncos primarios están entre el escaleno anterior y medio. Y acá me dice entre músculo esternocleidomastoideo y anterior. No. Entre el escaleno anterior y posterior se encuentra la arteria subclavia. Yo sé que pasa entre el anterior y medio, pero supongamos que tiene una inconstancia el escaleno medio. Sí, tendría concordancia. No sé si me entienden por qué digo que está peor la otra. Porque entre el esternocleidomastoideo y el escaleno anterior no pasa plexo braquial. No hay. O sea, entre Entonces esas la dos, B, la más sí. peor. Yo le la pondría, B. yo le pondría la B, pero el mismo caso que la otra. Podrían preguntar, ¿no? Yo le pondría la B, sí. Para mí esta está peor que la otra. Para mí. ¿Ya? Le cambiamos al color, ¿no? El conducto linfático derecho drena la linfa de... Ya lo hemos visto. ¿Cuál sería acá?
La número última, Auxi. Sí, la 16. Del lado derecho del tórax. Exactamente la D. En la cara anterior de la muñeca se encuentra el canal del pulso, por donde pasan estructuras anatómicas importantes. ¿Cuál es el nervio que pasa por este canal? Miren que es diferente la pregunta. Radial. Nervio La radial. arteria radial. Acá me dice nervio. Nervio radial. La cara posterior de la vena cava superior se relaciona con vena ácido mayor. Lo hemos visto. Corte coronal divide en. Anterior y posterior. Excelente. ¿Qué estructura anatómica se inserta en el cuello del radio? Mm, Todos los cuellos tienen algo en común. Acuérdense de eso. Cápsula articular. Cápsula articular, ¿no? De la articulación del codo en este caso. Uno de estos huesos no forma parte de la pared superior de las fosas nasales. Decíamos hace un momento, hueso nasal, espina nasal frontal, lámina cribosa etmoides y cuerpo del efenoide. ¿Cuál no forma parte? Unguis. El conducto parotídeo externo termina a nivel del segundo molar superior. De la realidad frente, ¿no? Uno de estos músculos extrínsecos del ojo está inervado por el cuarto par craneal. Lo hemos visto hace un momento, repetidas. ¿Cuál es? Oblicuo superior, Auxi. Oblicuo superior. Bien. La inervación de los músculos constrictores de la faringe está dado por. El plexo faríngeo. Sí. ¿Qué estructuras anatómicas pasan por los hiatos del diafragma? Esa está bonita. Sé que Aorta, diafragma esófago. no le entra en este primer parcial, pero a veces se les pasa a los docentes, ¿no? El diafragma tiene forma de paracaídas y tiene tres hiatos principales, o tres orificios. Mírala. ¿Ya? No, o han avanzado diafragma de casualidad. Avanzamos. Un poquito leyendo. ¿Con qué docente avanzaron? Disculpe. El doctor Opeza lo avanzó completo. Wow. Bueno, el diafragma tiene tres, no sabía que lo habían avanzado. Se lo voy a explicar a grandes rasgos, ¿ya? Tiene forma de paracaídas, tiene para su estudio una porción externa o periférica que es muscular y una porción central o tendinosa. La porción central o tendinosa tiene forma de una hoja de trébol, tres foliolos. Un foliolo anterior que es mayor, un foliolo derecho que es mayor y un foliolo izquierdo que es menor. La porción periférica es muscular, por lo tanto tiene inserciones a nivel external, a nivel del apéndice cifoide, a nivel costal en la cara interna de las seis últimas costillas y a nivel lumbar a través de dos pilares, pilar derecho y pilar izquierdo. Pilar derecho yo digo D de 2, entre L2, insertan L cuerpo vertebral de L2 y L3 y el izquierdo únicamente L2 y en el disco que está entre ambas, ¿no? Ahora, entre estos pilares musculares se forman estos orificios o hiatos principales. El orificio central, que está en la porción tendinosa, corresponde a la vena cava inferior. Este se encuentra a la altura de T8 a T9. Luego tenemos otros orificios, que viene a ser este de aquí. Yo paso, ya, que vamos a tener orificio esofágico. Bien, orificio esofágico. Este orificio esofágico que pasa a la altura de T10 da paso al esófago y a los nervios vagos. Y después tenemos este orificio aórtico que da paso a la aorta torácica a nivel de T12. Una vez que atraviesa el orificio, se continúa como aorta abdominal. Y tenemos dos orificios accesorios, que va a ser uno para el nervio esplánico mayor y tronco simpático y otro para el nervio esplánico menor y la vena lumbar ascendente. De igual forma, ya hemos hablado sobre los hiatos, hemos hablado sobre las porciones, tenemos que hablar sobre la inervación del diafragma. El diafragma está inervado por el frénico, nos dice Rubier, principalmente. Su función es el principal músculo de la inspiración y además eleva o incrementa el diámetro anteroposterior, transversal y superior del tórax. ¿Qué más puedo decir del diafragma? Está irrigado por las arterias diafragmáticas superiores, rama de la aorta torácica, y diafragmáticas inferiores, rama de la aorta abdominal. De igual forma, tengo que mencionar que el diafragma normalmente recibe una inervación accesoria por el nervio vago y por el duodécimo nervio intercostal. Eso es diafragma. Sencillo, ¿no? Y me sirve tiene una función topográfica.
Separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Eso me olvidaba. Ya, vamos a seguir. Entonces, ¿qué estructuras anatómicas pasan por los hiatos del diafragma? Aorta, esófago y vena cava inferior. Paciente Pedro, esta es pregunta del doctor Aguilar, sí o sí. Paciente Pedro ingresó al servicio de urgencia del hospital después de haberse caído de la motocicleta. La radiografía mostró fractura de la clavícula. Menciona las características de la primera costilla. ¿Se dan cuenta que nos pareciera que nos va a ¿Qué confundir? tenía que ver? Exactamente. Lo único que importa en esta pregunta es menciona las características de la primera costilla. Nada más. Ninguno de los anteriores. La superficie inferior de la cara se caracteriza por presentar un tubérculo. No. El tubérculo está en la cara superior y es el tubérculo del diafragma para el escleno anterior. La superficie superior presenta dos surcos. El anterior es para la vena subclavia y el posterior es para la arteria subclavia. Verdadero. Es este. Veamos los otros por si acaso. La superficie inferior se caracteriza por presentar un tubérculo. No. Su cabeza presenta dos superficies articulares correctas. No. Es la superficie. La cara superior de la primera costilla tiene dos surcos en relación al tubérculo. Uno anterior que es venoso para la subclavia y uno posterior que es arterial para la arteria subclavia. La 27, con relación a la glándula tiroides. Uno de los enunciados no es correcto. ¿La cara posterior del istmo está en relación con el cartílago cricoides? Puede ser. ¿La arteria tiroidea superior es la de la carótida externa? Sí. En la parte superior de la cápsula de la glándula tiroides están las glándulas parotidias. ¿Qué dicen ustedes? No, Es posteriormente. No, Falso. Bien. Y a nivel de los lóbulos, ¿no? Ya. El bronquio principal izquierdo en relación al bronquio derecho es... Está bonito. Horizontal y grueso. sí la ve. ¿Cómo va a ser grueso el isquioso? Normalmente los Claro arcos... que es Ah, horizontal. cierto, sí, cierto, Vertical y cierto. delgado. Vertical Es y más grueso. más delgado, horizontal, largo y cierto. delgado. Horizontal, largo y delgado. Excelente. Recordemos, bronquio principal izquierdo mide aproximadamente 5 centímetros. Dirección horizontal. Es más largo, porque mide 5, ¿no? Tiene un calibre menor, entonces es delgado. Está en relación con el arco aórtico. Bien. Y además está en relación con el esófago. Ahora, el bronquio principal derecho mide 2 centímetros. Dirección vertical, es de mayor calibre y está en relación con el arco de las venas ácidas. Porque, ¿a qué vena drena su sangre la vena basílica? Vena braquial o humeral, y suele extenderse algunas veces a la vena axilar. Por el canal de torsión pasa la arteria colateral interna inferior, ¿verdadero o falso? Falso. Es la colateral, en todo caso es la humeral profunda, ¿bien? Que algunos le dicen colateral externa por si acaso. Son las 11. ¿Quieren descansar 5 minutos? Faltan 100 preguntas nomás. Ya, un reposo de 5 minutos entonces. Ya, descansemos 5 minutos, vamos acá rápido, como les dije. Si se dan cuenta, están repite, ¿no? Este banco es de 2013. Hay que verlo sí o sí, porque cambia. ¿Ya? Volvemos en 5 minutos.